Hola chicos, el día de hoy en química vamos a ver lo que son las disoluciones. Mi nombre es Pilar Olea, ¿ya? Espero que todos estén ahí conectados en línea. Ahí hoy día, bueno, hola Luna, ¿cómo estás? Qué rico, ya. Vamos a empezar a participar. La clase del día de hoy es full participación, así que quiero que todos estén activos y me digan hola, aquí estamos, presente, y comencemos con la clase. Chicos, el día de hoy en química vamos a ver 4 objetivos importantes. Uno, vamos a identificar lo que es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Vamos a comprender el concepto de solución y los componentes de lo que forma una solución o disolución. Vamos a conocer el concepto de solubilidad y concentración. Y finalmente vamos a identificar los factores que afectan la solubilidad, ¿ya? Así que, empecemos con el primero. Identifiquemos una mezcla homogénea y una heterogénea. Como vemos, clasifiquemos, ordenemos un poco. La materia se puede clasificar en lo que es pura y mezcla. En lo que es pura, vamos a ver lo que son los elementos y los compuestos. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos? En que los elementos, por ejemplo, tengo el cable de cobre. El cable de cobre solamente está formado por un elemento, que es el cobre, ¿ya? En cambio, el compuesto, que también es materia, también es considerado pura, pero el compuesto está formado no solamente por un elemento químico, sino que por más de uno. Ejemplo, el cloruro de sodio, sal de mesa, que ustedes lo utilizan siempre, todos los días en su casa, está formado por un elemento sodio y el cloro, ¿ya? Y les voy a topar un poco. Y por otro lado tenemos lo que la materia se forma por pura y la mezcla. En la mezcla tenemos lo que son las homogéneas y heterogéneas. Y hola Jocelyn. Tenemos ahí conectada la Luna, Joana y la Jocelyn. Las mezclas, podemos ver las mezclas homogéneas y heterogéneas. Y estas son las que nosotros vamos a ver hoy día, las mezclas. Principalmente, ¿qué diferencia hay entre una homogénea y una heterogénea? Visualmente yo sé que ustedes allá me identificaron inmediatamente cuál es la gran diferencia, simplemente con mirarla. Entonces, acá tenemos que las mezclas, principalmente las homogéneas, como dice ahí la definición, no se distinguen los componentes a simple vista. Es decir, el jugo de naranja, ustedes saben que está formado ¿por qué? Por agua y el jugo de naranja. Pero visualmente ustedes no lo pueden identificar. Por lo tanto, es considerado una mezcla homogénea. Por otro lado, tenemos lo que son las mezclas heterogéneas, ¿ya? Y en esas sí ustedes pueden identificar los componentes, ¿ya? Ejemplo, uno muy simple, uno que nosotros lo vemos en nuestra casa, es el agua y el aceite, ¿ya? Y esos dos no se simpatizan para nada, así que no se van a juntar nunca. Entonces, para no taparlos acá, las mezclas homogéneas son consideradas y clasificadas como una solución, ¿ya? Y en estas nosotros nos vamos a centrar el día de hoy. Y el caso de las mezclas heterogéneas se clasifican principalmente como coloide y suspensión. Entonces, en estas, chicos, nos vamos a centrar el día de hoy en las mezclas homogéneas, las que son clasificadas como soluciones y disoluciones. Entonces, para activarlos un poco, tenemos la Luna, la Joana, Jocelyn, la Luna ahí me dijo típico, aceite y agua, muy bien. Quiero que en un minuto, ya, participen. Ahora tú, en un minuto identifica entre las siguientes imágenes, tenemos imagen 1, A, B, C, ¿cuáles corresponden a mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas? Entonces, vamos viendo, la A, agua con café, ¿qué será? ¿Una mezcla homogénea, heterogénea? Acuérdense bien que las mezclas homogéneas son aquellas que ustedes no pueden identificar a simple vista los componentes que forman esa solución, ¿ya? Así que vamos participando. La Joana, la Jocelyn y la Luna. A ver, ¿qué me dicen qué es lo que es la letra A? La Luna me dice que la A es homogénea. Muy bien, Luna. Vamos viendo con la B. El agua con arena. ¿Qué será? ¿Una mezcla homogénea, heterogénea? La Luna me dice que la B es heterogénea. ¿Qué me dice la Joana y la Jocelyn? Quiero verlas participar también allá. Y la letra C, ¿cuál podría ser? Muy bien, la C es homogénea. Muy bien, muy participativa me salió la Luna. A ver, vamos viendo las soluciones. La Joana me dice que la A es homogénea, perfecto. Entonces ahí vemos que el agua con café es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque nosotros a simple vista no podemos ver los componentes. La Joana me dice que es heterogénea. Yo creo que se está refiriendo a la B, ¿cierto? Muy bien. Y finalmente la C es homogénea. Perfecto, las felicito, chicas. Muy bien, muy participativa. Entonces,
Entonces, identificamos una mezcla homogénea y heterogénea. Entonces, ahora ustedes van a entender que cuando hagan una mezcla en la cocina, sobre todo cocinando, van a saber que una mezcla homogénea es aquella que ustedes no van a identificar sus componentes. En cambio, una mezcla heterogénea fácilmente pueden identificarlos, ¿ya? Entonces, comprendamos ahora el concepto de solución o disolución y los componentes que forman esta disolución. Como definición, chicos, las disoluciones o soluciones, que son lo mismo, como por definición es una mezcla homogénea, está formada por dos o más componentes que se encuentran en una sola fase. ¿A qué se refiere eso a una sola fase? Es decir, que al juntarlos no se identifican, no se distinguen a simple vista los componentes, como sucede con el ejemplo del jugo de naranja, ¿ya? Ustedes pueden exprimir la naranja, pueden mezclarla con agua, pero después no van a identificar cuál es el agua y cuál es el jugo exprimido de la naranja. Y otra característica importante es que las propiedades, al momento de tenerlas todas en una misma fase, las propiedades y composiciones son idénticas, ¿ya? Entonces, las soluciones, chicos, es una mezcla homogénea y va a estar formado por dos componentes muy importantes, que uno es el soluto y el otro es el disolvente. Entonces veamos cada uno. El soluto, chicos, ya dentro de una solución, dentro de esta gran solución, por ejemplo, jugo de naranja es una solución, el soluto del jugo de naranja va a corresponder al componente que se encuentra en menor cantidad. En este caso, un ejemplo, el jugo en polvo. Ya imaginemos que este jugo fue hecho con agua y jugo en polvo. Entonces, el que se encuentra en menor cantidad es el jugo en polvo, ¿ya? Y se corresponde y se define como soluto. Y otra característica importante del soluto es que es el que se disuelve. Por otro lado tenemos el disolvente. Nuevamente, nuestro ejemplo del jugo de naranja. Sabemos que el soluto, el que está en menor cantidad, y el opuesto, el que está en mayor cantidad, que es el disolvente. En este caso es el agua, y el que disuelve al soluto, ¿ya? Entonces, chicos, las soluciones o disoluciones van a estar formadas por un soluto y un disolvente. El soluto es el que está en menor cantidad, y el disolvente es el que está en mayor cantidad. Dentro de lo que son las disoluciones, ¿ya? Tenemos que las disoluciones pueden ser también clasificadas como disoluciones acuosas, ¿ya? Y estas disoluciones acuosas se van a caracterizar porque el disolvente siempre va a ser el agua, ¿ya? Y es considerado un disolvente universal. Entonces tenemos un soluto que es el agua, o sea, el soluto, perdón, que es el jugo, más este gran disolvente que es el agua, ¿ya? Se va a corresponder, vamos a formar una disolución o una solución. Y cuando el disolvente es agua, es considerado una disolución acuosa. Simplemente esto para que lo tengan en cuenta, porque a veces en los libros de química normalmente ustedes lo van a observar como disolución acuosa, ¿ya? Que corresponde que el disolvente, en este caso, va a ser siempre el agua. Otro ejemplo importante acá es que las soluciones pueden estar en distintos estados físicos. ¿A qué se refiere? Pueden estar en sólidos, líquidos, gaseosa, ¿ya? Estas soluciones. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero quién es el que manda? ¿Quién es el que va a determinar cómo va a ser el estado físico total de esa gran solución? Principalmente lo va a mandar el disolvente. Entonces, por ejemplo, chicos, si mi solución es líquida, jugo de naranja, ¿ya? Es porque el disolvente fue líquido, en este caso fue el agua, y mi soluto es el jugo, que es sólido. ¿Cómo quedó la solución completa? Líquida. Ahora, ¿qué pasa si mi disolvente es sólido? ¿Ya? Mi solución va a ser sólida. En este caso, el disolvente es hierro, el soluto es el carbono, que también es sólido, y me generó, ¿qué cosa? Una solución sólida. Y por allá del otro extremo tenemos que, ¿qué pasa cuando mi disolvente es gaseoso? Por ejemplo, disolvente, el aire, un soluto, el polvo, ¿ya? Que va a ser sólido, y me va a generar una solución gaseosa, ¿ya? Entonces, esto es lo que quiero que ustedes también comprendan, que las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, ¿ya? Pero ¿quién va a determinar cómo va a ser, si es líquida, gaseosa o sólida? El disolvente, ¿ya? Otro concepto importante. Entonces, participemos, ¿ya? Entonces,
Entonces ahora quiero que la Luna, la Joana, la Jocelyn me participen. Ya simplemente en un minuto identifiquen entre las siguientes imágenes cuáles corresponden a un soluto y al disolvente de las distintas soluciones. Tenemos la disolución de agua con café, tenemos la disolución agua con azúcar y tenemos el jugo. Entonces ahí ustedes vayan participando y díganme quién es el soluto y el disolvente de cada una de estas imágenes. Ya, a ver, vamos viendo que la Luna siempre me va participando, la Joana también. Recordemos que las soluciones están formadas por lo que un soluto y un disolvente, entonces identifiquémoslas en estas imágenes. A ver, ¿quién podría ser? La Joana me dice que el soluto del café, ya, perfecto. ¿Y quién es el disolvente en este caso? La Luna me dice que el soluto, el café, perfecto, muy bien. El disolvente del agua. Recordemos, nuevamente repasemos este concepto. La Luna me dice que el disolvente del agua. Perfecto, chicas, muy bien, las felicito. ¿Qué quiere decir esto? Que el soluto es en este caso el café. ¿Y por qué razón? Porque el que está en menor cantidad de la solución. Y el disolvente siempre es el que está en mayor cantidad, en este caso va a ser el agua. Entonces veamos la respuesta. Muy bien, el soluto, el café y el agua. En el caso de el agua con azúcar, ¿quién es el soluto en el agua con azúcar? ¿Quién podría ser? A ver, ¿quién me podría decir? La Jocelyn, la soluto, la B es el azúcar. Perfecto, muy bien. Soluto azúcar, disolvente agua. Perfecto. ¿Y en el caso del jugo? Muy bien, la Luna. Muy bien, Jocelyn. Muy bien, Joana. Las felicito, muy bien. ¿Y en el caso del jugo? A ver, ¿qué me podrían decir? Me dice que, la Jocelyn me dice que el azúcar en este caso. Ya, perfecto. ¿Ya? Y en el caso de la última imagen tenemos que el soluto es el jugo, que puede ser de cualquier sabor, y el disolvente es agua. Entonces, nuevamente, recapitulando, ahí me dice la Joana que el soluto jugo en polvo, disolvente agua. Perfecto, entonces ahí entendieron muy bien el concepto. Entonces, las soluciones están formadas por un soluto y un disolvente. El soluto siempre se va a encontrar en menor cantidad en comparación con el disolvente que va a estar en mayor cantidad. Perfecto, chicas. Muy participativas. Entonces, hasta el momento, han identificado una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea, comprendieron el concepto de solución y quiénes son los componentes que la forman, que es un soluto y un solvente. Y ahora vamos a conocer el concepto de solubilidad y concentración. Veamos. La solubilidad. La solubilidad ustedes la ven en la cocina siempre, ¿ya? Entonces imagínense que ustedes están haciendo una limonada, ¿ya? Agregan jugo de limón, agregan agua y empiezan a agregarle azúcar, ¿ya? Porque quedó bastante ácida. Siguen echándole azúcar y llegó un momento en que ustedes van a ver que el azúcar va a quedar al fondo del vaso. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se disolvió si yo lo estaba agitando? Y es lo que ocurre en este fenómeno, solubilidad. La solubilidad, chicos, es la máxima cantidad de una sustancia, es decir, un soluto, ¿ya? Que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente. Es decir, es la máxima cantidad, por ejemplo, de azúcar que yo puedo disolver en un vaso de agua, ¿ya? Todo tiene su límite, ¿ya? Entonces, considerando la capacidad del disolvente para diluir un soluto, ¿ya? Es decir, la capacidad que tiene el agua, por ejemplo, hablemos un poquito del agua, la capacidad que tiene el agua en disolver esta cucharada de azúcar, podemos también determinar las soluciones como insaturada, saturada o sobresaturada, ¿ya? Hablemos un poquito más de estos tres términos. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos, un vaso de agua, ahí nuestra palita va a imitar a una cucharada de azúcar. Entonces, imagínense que tenemos nuestro vaso de agua, le agregamos azúcar y nos quedó no tan dulce, por ejemplo. Ahí ustedes van a decir si es una mezcla insaturada. Luego, si nosotros agregamos azúcar y se sigue disolviendo, pero va a llegar un punto en que no se va a disolver más, ahí es cuando estamos hablando de una solución saturada. Y sobresaturada es cuando ya el agua no fue capaz de disolver la cantidad de azúcar que ustedes siguieron echando al vaso, ¿ya? Por lo tanto, cuando algo está insaturado, podemos decir que esa solución está diluida. En cambio, cuando ustedes agregan azúcar, esto quedó concentrado, esto quedó muy dulce, podemos relacionarlo con lo que es diluida y concentrada, ¿ya? Entonces, ahora,
ustedes simplemente visual, ¿ya? Porque esto es lo que es sobresaturado, insaturado, lo podemos ver visualmente, ya con los colores. Entonces, ustedes, chiquillos, Jocelyn, Joana, Luna, particípenme y en un minuto identifíquenme entre las siguientes imágenes cuáles corresponden a la disolución saturada, insaturada y sobresaturada. Entonces, simplemente con ver los colores. La A podría ser insaturada, sobresaturada o saturada. La B, ¿qué podría ser? A ver, la Luna me dice que la A es sobresaturada. ¿Ya qué me dice la demás, chicas? A ver, ¿qué más? La B, ¿qué más me podrían? Simplemente con ver los colores. La B es insaturada, me dice la Luna. Perfecto. ¿Ya qué más? ¿Y la C qué podría ser? La Joana me dice que la A es sobresaturada. A ver, veamos la respuesta. Muy bien, la A es sobresaturada porque si ustedes observan los colores, es la que está más intensa. La B es insaturada y la C es saturada. Perfecto, muy bien, chicas. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de insaturación, saturación o sobresaturación, es qué cantidad de soluto le estamos agregando a un disolvente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora, la solubilidad, que es la máxima cantidad que tiene, es la máxima cantidad que se tiene para disolver un soluto en un determinado disolvente, hay factores que afectan esa solubilidad, y yo sé que ustedes lo conocen muy bien esos factores. Uno, por ejemplo, chicos, es la interacción que puede haber entre un soluto y un disolvente, la temperatura y la presión. Son tres factores importantes que afectan esta solubilidad. En este caso, en la interacción que puede haber, por ejemplo, el agua con aceite, son de distinta naturaleza, entonces ellos nunca se van a llevar bien. Entonces, la solubilidad entre ellos casi nula. Entonces, depende mucho de la naturaleza que sea el soluto y el disolvente. Un factor importante y que nosotros lo vemos en la cocina, sobre todo día a día, es la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo una cucharadita de azúcar y se le agrega un café, ¿dónde es más fácil disolverla? ¿En un café caliente o un café frío? ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero para que ustedes se den cuenta que eso también influye que si yo puedo solubilizar algo o no. Y finalmente la presión, el soluto, al ser un gas, por ejemplo, aumenta la solubilidad en los líquidos. Es decir, si yo tengo un líquido y agrego gas y le aplico presión, aumenta su solubilidad. Entonces, la solubilidad, chicos, va a estar afectada por tres factores distintos. Ahora veámoslo en el caso de la temperatura. Por ejemplo, ¿ustedes se han dado cuenta que tienen un vaso de agua en invierno? Y si lo dejan a la intemperie, ustedes van a ver al día siguiente el vaso de agua y no va a haber ninguna burbuja, ¿ya? Pero muy distinto va a ser si ese vaso de agua lo dejan a la intemperie, pero una noche de verano, con 30 grados de temperatura, por ejemplo. Ya le estoy dando un ejemplo. Y van a ver que van a haber burbujas al día siguiente. Y eso tiene que ver que cuando el soluto, ya tenemos el agua, que el soluto en este caso va a ser los gases que ustedes no se pueden ver a simple vista, porque están disueltos en este líquido. Entonces, si el soluto en este caso es el gas, su solubilidad va a disminuir cuando aumenta la temperatura, ¿ya? Es decir, se van a desprender burbujas. Pero va a pasar todo lo contrario, si yo disminuyo la temperatura, la solubilidad aumenta. ¿Qué pasa si el soluto, en este caso, es sólido? Por ejemplo, el azúcar. Obviamente, ¿cuál de las dos tazas va a ser mucho más fácil disolverlo? ¿En un café frío o un café caliente? En el caso de los sólidos, chicos, la solubilidad aumentará en el agua si aumenta la temperatura. Es decir, va a ser mucho más fácil disolver el azúcar en un café caliente que en un café frío, ¿ya? Entonces, practiquemos lo aprendido, ¿ya? Veamos cuánto han aprendido ahora. Vamos a ver quiero verlas participar. En café, la Joana me dice en café caliente, ¿cierto? Obviamente es uno de los factores más importantes que influye en la solubilidad, que es la temperatura. Entonces, acá, ejercicio. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un soluto? ¿Ya? Entonces tenemos la letra A. El soluto es una mezcla homogénea. B. Es el componente que se encuentra en mayor cantidad de la solución. C. Es el componente que se encuentra en menor cantidad de la solución.
D es el componente que se encuentra en igual cantidad de la solución. A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, vamos participando. La Joana, Luna, Jocelyn, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen por allá? ¿Cuál puede ser? A ver, ¿qué me dicen por ahí? La Joana me dice que es la C. La Joana me dice que es la C. La Luna me dice que es la C, que el soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad de la solución. La Joana y la Jocelyn, ¿qué me dice la Jocelyn? Que me dice que la C. Veamos la respuesta. Perfecto, el soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad de la solución, ¿cierto? Y el disolvente, por lo tanto, tenemos el soluto y el disolvente que se encuentra en mayor cantidad. Veamos esta otra pregunta. ¿Cuál es el soluto en la taza de café? A ver, ¿qué me podrían decir? A, agua, B, café, C, vinagre, D, cacao. Obviamente está muy claro cuál es la respuesta. ¿Cuál será el soluto? Si ustedes ya me dijeron que el soluto era el que se encontraba en menor cantidad en la solución. ¿Cuál de estas 4 alternativas? ¿Qué me dice la Luna, Jocelyn, Joana? Por allá. ¿Qué me podrán decir? La Joana me dice que es la B, la Luna me dice que es la B. ¿Qué más? La Jocelyn me dice que es la B. A ver, veamos la respuesta. A ver qué tal esto de la respuesta. Me dice B, perfecto, muy bien. En este caso, el soluto es el café. ¿Por qué? Es el que se encuentra en menor cantidad en la solución. Perfecto. Y en esta, ¿cuál de las siguientes imágenes corresponde a una mezcla heterogénea? Repasando lo primero de esta clase. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a una mezcla heterogénea? Agua con café, agua con arena, jugo. ¿Qué me dice Joana, Luna y Jocelyn? La Luna me dice agua con arena, la Jocelyn me dice que la B, perfecto, que la A corresponde al agua con café, la B es agua con arena y la C el jugo, y la Joana me dice agua con arena. Perfecto. Muy bien, entonces las mezclas heterogéneas son agua con arena, ¿ya? Y las mezclas homogéneas en este caso serían el agua con café y el jugo. ¿Por qué razón? Porque recordemos, las mezclas podían ser homogéneas y heterogéneas. En el caso cuando son homogéneas eran las que a simple vista usted no podía identificar los componentes que la forman. Si ustedes ven el ejemplo, agua con café, no lo pueden identificar cuál es el agua y cuál es el café. Simplemente saben que es una mezcla. Y en el caso de la mezcla heterogénea sabemos muy bien que corresponden a aquellas mezclas que ustedes identifican a simple vista sus componentes. En este caso saben cuál es el agua y saben cuál es el arena, ¿ya? La arena. Entonces, chicos, el día de hoy ustedes lograron identificar una mezcla, ya, heterogénea y homogénea, lograron saber lo que es una solución, ya, que son las soluciones. Repasándose ese concepto, las soluciones son mezclas homogéneas, ¿ya? Y están formadas por dos componentes importantes, que es un soluto y un disolvente. En el caso del soluto, en este caso el primer ejemplo es el café, porque se encuentra en menor concentración. Tenemos también el disolvente, que es el que se encuentra en mayor concentración, que es el agua, ¿ya? Y también ustedes lograron saber que hay factores que influyen en el concepto de solubilidad, es decir, si ustedes a esta misma taza de café le agregan azúcar, va a haber un punto en que ese azúcar ya no se va a disolver porque hay un punto máximo y se satura la mezcla, ¿ya? Entonces, chicos, viendo acá, bueno, espero que les haya gustado mucho la clase. Nos vemos la siguiente en un ratito más para la siguiente clase. Así que espero que les haya gustado, ¿ya? Cualquier dudas, consultas, ahí me escriben. Gracias.